para finalizar esta gran serie de vídeos sobre la realización de un proyecto sobre 3.4, vamos a incluir o vamos a utilizar el API que acabamos de generar, incluyendo un elemento en la generación de una nueva etapa. Cuando nosotros seleccionamos la categoría, tenemos ahora mismo estos tres elementos que hemos incluido a través de la nueva categoría o bien a través de el API, como acabamos de realizar en el anterior vídeo. Pero cuando nosotros estamos rellenando una nueva etapa, esta categoría que viene incluida en el formulario a través de directamente de un entity tipo dentro del formulario, nos gustaría poderla modificar o añadir una nueva categoría. Esto lo vamos a realizar mediante ese API que acabamos de realizar. El primer paso, por lo tanto, será incluir ese elemento, y para ello volvamos a la documentación de Symfony y volvamos a la customización del formulario a través de la plantilla Twig. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, una vez que ya hemos incluido, vamos a nuestro código y vamos a abrir ese formulario que habíamos generado sobre la creación de una nueva etapa? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado que una vez que hemos generado este formulario y una vez que hemos realizado el render, el Twig para esa determinada página, si podríamos modificar uno de los campos, no todos, uno de los campos de los cuales están incluidos en el formulario, para poder hacer cambios en el diseño? Es decir, es justamente lo que vamos a realizar. Nosotros no queremos un nuevo elemento que esté relacionado con la base de datos, sino un texto y una casilla, un input que nos permita poder conectar contra el API o poder lanzar una acción contra el API y a partir de ahí poder cambiar este contenido de categoría. Bueno, si observáis en la documentación, esto lo podemos realizar en el mismo documento que ya habíamos empezado a tocar, que ya habíamos empezado a hacer cambios en el formulario. Fijaos que la documentación trata sobre el mismo Twig, pero en nuestro caso vamos a incluir el código o vamos a hacer las modificaciones sobre ese Twig que ya teníamos realizado utilizando esta nomenclatura de entity y campo que queremos realizar el cambio. Vamos a ello. Si abrimos nuestro tapaform que correspondía a esos cambios que habíamos realizado dentro de nuestro Twig para el renderizado de nuestro formulario, cuando generamos una nueva etapa, vamos a buscar y vamos a abrir también el original para que tengamos esa referencia de los diferentes bloques con los cuales podemos jugar. Vendor Symfony, muy bien, aquí lo tenemos. Y a partir de este tapaform vamos a realizar ese cambio que estábamos nombrando. Es decir, vamos a incluir un nuevo bloque, por ejemplo, antes del primer widget simple, en el que vamos a pintar ¿cuál? Pues dentro de etapa el elemento categoría. Para que veáis que estamos atacando sobre ese elemento, imaginaos que lo cambiamos por prueba. Vamos a ver el renderizado para que realmente se compruebe que estamos cambiando ese elemento únicamente. Fijaos que vamos a ver. Me he equivocado en poner correctamente el bloque y por eso no lo estaba realizando correctamente renderizado. Muy bien. Ahora podéis observar
que ya no aparece el elemento que teníamos previamente visualizado. El elemento, si recordamos en la explicación de cada uno de los elementos, aunque sea un entity, es un choice. Por lo tanto, cuando queramos pintar el elemento, ya que no lo queremos eliminar, vamos a directamente pintar el choice widget. Por lo tanto, vamos a volver a copiar el bloque, solo que cambiando el elemento por, en vez de colocar, vamos a tapa form, en vez de colocar prueba, en vez de colocar este class, en vez de colocar widget simple, vamos a colocar choice widget. Muy bien. Y a partir de ahí, bueno, que a partir de la plantilla de for build layout, vuelva a colocar este elemento tal y como estaba anteriormente. Si lo recargamos, veréis que no hemos hecho ningún cambio. ¿Veis? Categoría y bocadillos mediterráneos. Muy bien. De hecho, al ponerle el div, hemos hecho un pequeño cambio y no lo queríamos así, ya que lo estamos colocando por encima del div. Vamos a ir pintando y vamos a ir ajustando estos elementos hasta que lo tengamos correctamente. Muy bien. Ahora querríamos aquí colocar un nuevo elemento, que es tan sencillo como colocar un nueva categoría un input con un ID para después utilizarlo en el JS, nueva categoría, y un button que le podríamos dar el valor de más y donde pondremos el on click a, por ejemplo, nueva categoría. Muy bien, vamos a ver el resultado final. Fijaos que ya directamente, ahora mismo no está haciendo nada el botón, directamente ya tendríamos la disposición de estos nuevos elementos para poder lanzar el evento y poder mediante JS y el API colocar una nueva categoría dentro del desplegable. Antes de continuar con el código JS, hemos cambiado la función a la cual vamos a llamar para que no haya ningún conflicto con ningún ID que tengamos definido, y por lo tanto lo hemos renombrado como nueva cat add. Muy bien, una vez que ya tenemos hecha la estructura, tenemos los elementos para poder realizar la llamada al JS, vamos a utilizar tanto la inserción como la devolución de paso de parámetros para añadir dentro del select que aparecía en nuestra tweak ya realizado del formulario, estos elementos, o sea, cuando hagamos clic en el submit en el on click del botón, aparezca aquí el elemento del select, tal como habíamos dicho. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. No voy a explicar en detalle absolutamente todo el funcionamiento de jQuery y vamos a detenernos en el último paso para que veáis un poco la finalización de este código. En principio, una vez que ya tenemos esto, tendríamos que añadir yo he realizado, se pueden realizar de varias formas. He añadido en la nueva etapa Twig una referencia a un nuevo código JS para que quede más ordenado, que se va a llamar nuevacat.js. Veamos qué contenido tiene este nuevacat.js, aunque no está del todo finalizado, y que vamos a finalizar ahora. La función nuevacat add va a realizar justamente el añadido utilizando el API y después la recuperación para colocarlo en el select del formulario. El añadir un nuevo elemento utiliza el comando post de jQuery. Vamos a verlo y vais a ver que copiaríamos, ¿veis? jQuery post,
de la librería jQuery, que ya que la tenemos cargada vamos a hacer uso de ella. Y si vais a un ejemplo bastante completo que tenéis aquí abajo en la misma documentación, veréis que es muy sencillo de utilizar. Vamos a, si queremos almacenar el resultado del post, en nuestro caso no vamos a hacer nada con él, o podríamos directamente, puesto que estamos devolviendo el último elemento, podríamos directamente colocarlo, pero como queremos utilizar los dos APIs para ver el funcionamiento, no vamos a utilizar la devolución de este post. Haríamos la llamada y si el resultado es correcto, realizaríamos la inserción dentro del select. Si el resultado no es correcto, pues lanzaríamos un mensaje o realizaríamos alguna acción. Vamos a ver el aterrizaje de nuestro código. Como podéis observar, nosotros vamos a lanzar este API, esta dirección, donde le concatenamos, esta también es una función de JSON, de jQuery, sobre el ID nueva cat. Si os acordáis, el ID que habíamos colocado en tapa for se llamaba en el input nueva cat, en ese input que estamos colocando a la derecha del listado. ¿Veis? Este de aquí se llama nueva cat. Por lo tanto, vamos a coger el contenido de nueva cat y lo vamos a concatenar a nuestra dirección URL, puesto que si recordamos del API controller, necesitamos insertar categoría y el nombre como mínimo. Una vez que hemos hecho la llamada, vamos a recoger esos dos estados, o el success o el fail. En el fail simplemente pondremos un se ha producido un error al añadir la nueva categoría sin manejar mucho más el error producido. Fijaos que aquí podríamos hacer o utilizar algo mucho más visual para que no saque un pop-up. Si se produce una nueva inserción, es decir, si nos devuelve un OK, vamos a borrar el contenido de ese input que habíamos utilizado para insertar esa nueva categoría y vamos a cambiar ese select, que es donde nos hemos quedado. Para cambiar el select, fijaos que lo que os decía antes, podríamos hacerlo a través de la devolución del JSON, incluso sería más correcto, del post, cuando hagamos el API insertar categoría, pero como queremos utilizar ambas funciones para ver cómo se utilizan, vamos a utilizar el get de también jQuery. Vamos a ver cómo funciona el get. Como podéis observar, voy un poco más rápido en esta parte, puesto que no es mi objetivo explicar cómo se utiliza jQuery, pero también como veis, es muy sencillo utilizar uno y otro a raíz del código que os estoy explicando. El get, fijaos que ni más ni menos lo que hace es nuevamente llamar a esa URL, que en mi caso sería listar categorías, y nos devolverá ese JSON que ya podemos trabajar. Fijaos que en el ejemplo que coloca, ese JSON es un array, en nuestro caso también era un array, y vamos haciendo cosas con ese array. En nuestro caso vamos a añadir un nuevo elemento mediante el objeto option de jQuery, de JS a nuestro select. Vamos a ver cómo hacemos eso último. Muy bien, estaríamos justo aquí. Hacemos un get JSON de listar categorías y nos va a devolver esas categorías una a una, ese JSON. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que hacer es almacenar el último elemento o última categoría. Fijaos, como os decía antes, que a través del post pues podríamos haber almacenado ya esa categoría. Y esta última categoría va a estar en este data, que es un JSON, puesto que nuestro API devuelve un JSON, y además vamos a alcanzarlo o vamos a almacenarlo a través de ese data length -1. Es decir, nos quedamos con el último elemento y lo almacenamos en la última categoría.
Una vez que lo tenemos, si mal no recordamos, tendríamos el nombre y el ID. También la descripción y la foto, pero en nuestro caso solo nombre y ID van a ser necesarios para, vamos a nuestro código, y si vemos este select, veremos que las options tienen como nombre el nombre que pertenezca a la base de datos, el nombre que hayamos puesto, y el ID, el value, el ID que tenga en la base de datos. Muy bien, pues vamos a hacer justamente eso. Vamos a en nuestro en nuestro select vamos a capturar cuál es el ID, tapa categoría, ¿veis? Ese es el ID del select. Allá vamos. Utilizando otra vez jQuery, tapa categoría. En este sería el select. Lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento que mediante jQuery se realiza mediante el append. Y este nuevo elemento hemos dicho que es un new option, un nuevo elemento de tipo option, donde si vemos en la documentación de Mozilla tenemos que el primer elemento es un text y el segundo elemento es el value. Es decir, aquí pondremos de la base de datos el nombre y el ID. Por lo tanto, si hicieseis una... Vamos a hacerlo paso a paso y veréis cómo funciona. Si hacéis un log, console log, de esta última categoría, veréis que tendremos esa última categoría con los elementos, con los 4 elementos de la base de datos. Vamos a hacerlo y después ya borraremos. Recargamos para recargar el JS. Vamos a añadir desayunos. Cuando lo añadimos, nueva categoría insertada. Y si sacamos por pantalla ese log que acabamos de escribir, veremos que tenemos la descripción, el ID y el nombre. Y con los elementos que vamos a jugar es ID, que será el value, y el nombre, que va a ser justamente el text del nuevo elemento option. Muy bien, vamos a colocarlo. Vamos a hacer ese append y vamos a eliminar el log. Lo que tenemos que hacer de ese array es coger el nombre, se va a colocar como text, y coger el ID, que se va a colocar como value. Pues ya lo tendríamos preparado para ese select y tendríamos realizado todo el proceso de inserción de nueva categoría. Vamos a verlo en funcionamiento. Habríamos utilizado tanto el API que hemos generado con post, de insertar una nueva categoría que utiliza el método post, como el del método get para listar las categorías y por lo tanto quedarnos con un único elemento. Fijaos que ahora tendríamos también desayunos, pero vamos a añadir, por ejemplo, cenas. Nueva categoría insertada, y si visualizamos tendríamos cenas añadido en nuestro select. Es más, no solo hemos incluido el texto, sino que también hemos incluido ese value para que después, cuando lo utilicemos en el formulario, recojamos los datos, funcione perfectamente, ya que es el ID que, si recargamos desde nuestra base de datos, veis, es el ID que estamos utilizando para hacer esa correlación en la inserción de una nueva etapa. Hemos realizado, por lo tanto, una serie de pasos que nos ha llevado a la utilización del API, que es desde la modificación de la plantilla del formulario añadiendo nuevos elementos, como la generación de un nuevo JS que utiliza estos dos APIs y que por lo tanto veis que aunque
la explicación es un poco larga, la realización es bastante corta y con muy poco código podemos interactuar de una forma muy sencilla con nuestro API y con nuestras pantallas de la aplicación.